Buenas noches, amados hermanos. Sean bienvenidos a nuestro canal en YouTube de Iglesia Cristiana Ministerios Nuevo, también a través de WhatsApp y en esta transmisión en vivo de Facebook Live. Es para nosotros una bendición el poder estar transmitiendo todos los martes nuestro estudio bíblico sistemático. Estaba haciendo un recuento y estamos en la semana 19. Este es el programa número 19 que estamos transmitiendo a través de las redes sociales. Es un privilegio, pero también significa que hace 19 semanas no podemos estar reunidos para llevar a cabo este estudio sistemático en donde podíamos interactuar en el estudio de la palabra. Hoy Dios nos permite poder llegar a la intimidad de su hogar y poder de esta manera continuar con el estudio de la epístola o carta del apóstol Pablo a los hermanos que se ubicaron en el primer siglo como iglesia en Roma. Recuerden que Roma es la capital del imperio en ese entonces, de ese tiempo, y ahora Pablo está interesado en llevar el mensaje explicado de lo que significa ser cristiano, seguir a Jesús, vivir una vida diferente. Y hoy vamos a dar inicio al capítulo 12 de esta epístola. Y cuando iniciamos este estudio, empezamos viendo cómo el apóstol Pablo dice a los romanos que este evangelio tiene una característica y es que no avergüenza, o más bien no nos debemos de avergonzar porque es poder de Dios, y si es poder de Dios tiene la capacidad de poder transformar al ser humano. Esto es un tema fascinante que vamos a estudiar o a iniciar hoy. Y me gustaría que estudiásemos todo el capítulo 12, sin embargo, solo en los primeros 2 versículos en los que estaremos el día de hoy, podremos, de una manera particular, hacer que nuestro entendimiento crezca por el conocimiento de su palabra. Iniciamos entonces y haremos una oración para darle gracias al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Concédenos, Señor, la oportunidad de llegar hasta donde este estudio, Señor, puede hacerlo a través de las redes sociales. Tenemos el conocimiento de poder estar llegando a las ciudades y municipios y como también fuera de nuestras fronteras. Bendecimos a quienes ya están conectados, a quienes están siendo expuestos al consejo de tu palabra. Y como está escrito por el salmista, la exposición de tus palabras ilumina. Ilumina nuestro entendimiento para caminar acorde a tus verdades, conforme a tu voluntad. Gracias por esta noche que nos permites el poder estudiar una vez más tu palabra. La carta del apóstol Pablo, explicándole a los romanos del primer siglo qué significa ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué esperas tú de los cristianos de hoy también? Gracias en el nombre de Jesús. Inspíranos, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Pablo inicia diciendo en el capítulo 12 a los hermanos de Roma: por consiguiente, en la versión Reina Valera dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y continúa diciendo: no os conforméis
a este siglo presente, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, hermanos, en otras versiones, este término, así que, hermanos, es el término por lo tanto, o por consiguiente. Pablo les está diciendo que por todas las cosas que han venido sucediendo en la iglesia de Roma, es preciso que ahora los hermanos de Roma deben de tener la claridad de exponerse ante un cambio radical. Y hablando de cambio radical, fue uno de nuestros temas de devocional de estos días. El día de hoy, Dios nos permitió escribir el devocional que cada uno de ustedes recibe a través de WhatsApp. Algunos me han solicitado el material y con gusto se los hemos enviado. Y usted puede recibir el material de los devocionales todos los días. Ya desde muy temprano, el Señor nos permite estar preparándolo y enviándolo para cada uno de ustedes. Pues de la misma manera, Pablo estaba listo y estaba preparándoles un mensaje que iba a transformar sus vidas. Entonces el texto nos dice: no os conforméis a este siglo. Por tanto, hermanos, por tanto, es una declaración con énfasis de urgencia. El mundo que vivimos en la actualidad es un mundo que está realmente trastornado. Y la Escritura nos enseña que lo interesante que el apóstol Pablo está enseñando es la manera de poder entender que nuestra atención debe estar puesta en las Escrituras. Allí nosotros vamos a encontrar el aprendizaje de Dios para nuestra vida. Pablo estaba interesado en que no solo aprendan doctrina, sino que también sus vidas sean transformadas en su conducta. En los primeros capítulos, Pablo habla en este libro a los romanos acerca de los conflictos que había en la iglesia, pero ya a partir de los últimos capítulos, Pablo les va a hablar acerca de que los creyentes de Roma deben de dar fruto. Así que, hermanos, os ruego, es una petición, es un ruego de amor, es un ruego de amistad. Recuerdo que cuando nuestra mamá o mi madre nos solicitaba hacer alguna cosa, algún mandado, ella siempre decía: por favor, ¿me podrían hacer un favor? Pablo, en esas palabras como de una madre a su hijo rogando porque haga algo, Pablo está diciéndoles a los hermanos de Roma: les ruego, por favor. Pero ahora aquí, por supuesto que el texto no aparece la palabra por favor, pero en el texto aparece sí. Así que, hermanos, es urgente. Les ruego por las misericordias de Dios. Y vaya si no tratáramos solo en este texto, solo estos dos versículos son suficientes para hablar verdades profundas. Por ejemplo, la primera: ¿qué es la misericordia de Dios? 2. ¿Qué significa o qué entendemos por presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable? ¿Qué significa que los seres humanos le demos a Dios un culto racional? Si se da cuenta, ahí ya llevamos varias preguntas que el mismo texto nos hace o que nos podríamos hacer
si no entendemos lo que Pablo está tratando de decirles y pedirles a los hermanos de Roma. Pero luego Pablo dice, no os conforméis. Esa palabra la vamos a desglosar un poquito en breve. Dice que no nos conformemos a este siglo. No estamos hablando del siglo XX. Estamos hablando de todas las épocas que el mundo ha experimentado. El siglo I, el siglo X, el siglo XX. En cualquiera de las etapas en los distintos siglos, o como se dice en historia eclesiástica, en las diferentes eras de la vida del ser humano o de la iglesia, de la historia de la iglesia, Dios ha permitido que en cada periodo de tiempo Él dice que no nos conformemos, sino que seamos transformados. Otra palabra de mucha profundidad para explicar. Así que empecemos por explicar un poco o acerca de lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Roma cuando les dice: las misericordias de Dios, por ellas les hago este ruego. Es interesante también aquí mencionar que el apóstol Pablo nunca impuso su enseñanza o la enseñanza que él quiere explicar del Evangelio. Hoy en día, los líderes que el mundo tiene quieren influir con arrogancia, con prepotencia. Pablo aquí ruega, como decía, como alguien que pide un favor, como una mamá que en lugar de dar una orden, que bien puede hacerlo, ruega. ¿No es interesante que el tono de una petición, aunque por ejemplo, si usted y yo estuviésemos en el ejército, el tono de un alto rango hacia un soldado de un grado inferior, no va a ser soldado, por favor, usted me podría hacer un favor. La orden es con voz de mando. Y aunque aquí de seguro, y yo no descarto, que el término de Pablo es con autoridad y como con voz de mando, él ruega. Y ruega por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es lo que el día de hoy hemos estado viendo. Es lo que hemos estado experimentando en medio de todo este tiempo. Vemos el sol salir por su misericordia. Hoy llueve por su misericordia. Enfrente de acá, de nuestra casa, hay un terreno que por muchos años ha estado en estado baldío, o como en estado baldío. Y es interesante que pues hace un tiempo lo corrigieron, lo prepararon y lo empezaron a sembrar. Hoy es interesante que cuando alzo mi vista hacia el terreno, ya tiene muchas matas de milpa que conocemos como un término muy mesoamericano. ¿Y qué dirá el que sembró? ¡Qué bendición! Pero ¿qué deberíamos de decir nosotros ante la luz del día, la lluvia de la tarde, el ver las plantaciones, el tener la experiencia del alimento diario, de la bendición de contar con su vida, mi vida, nuestra amistad, nuestra fraternidad, si no es por la misericordia de Dios? Con razón, la Escritura dice que no hemos sido consumidos. Y no hemos sido consumidos por su misericordia. Porque Dios ha sido benevolente. En medio de este tiempo, ¿cuántas personas están experimentando dolor, tristeza, ansiedad, todo aquello que tiene que ver con el dolor humano? Pero otros también están experimentando la ansiedad de haber perdido un trabajo y ahora de pensar, ¿qué haré?
Bueno, recordemos lo que el domingo mencionamos. Usted y yo lo que debemos de hacer es estar quietos y ver y saber que Jehová es bueno, porque Él tiene el control. Y el control que Dios tiene de la iglesia de Roma es por su misericordia. Es Pablo rogándoles ahora para que recuerden que por su misericordia debían de presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que era su sacrificio razonable. Os ruego es la palabra griega parakaleo, que es casi la misma palabra usada para el Espíritu Santo. Y cuando la palabra os ruego, parakaleo, Pablo la utiliza acá, está utilizando la palabra que significa ser llamado al lado de uno. Así que él está diciendo, los ruego que vengan a mi lado y que estemos colocándonos en una posición en donde yo puedo rodear mi brazo sobre tu hombro y mirándote a los ojos te puedo decir, hermano, permíteme motivarte, permíteme decirte que se aliente tu corazón, que tengas fuerza, que no te debilites, que pongas en práctica el hecho de que Dios tiene misericordia. Cuando rogó Pablo que hicieran los hermanos algo, lo hace para que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Presentéis. Pues, si dividimos el texto, hay frases que vale la pena resaltar. Presentar. ¿Qué hay que presentar? Vuestros cuerpos. ¿Para qué? Para presentarlo delante de Dios en sacrificio vivo. Y bueno, y no solo vivo, sino también santo y agradable. En el tiempo del Antiguo Testamento, cuando se sacrificaban animales, como Dios lo solicitaba, en medio de este holocausto, el olor subía a la presencia de Dios, y eso está en Números 15:3. Y cuando esto lo pedía Dios, era para aceptar que el sacrificio era agradable. Si no era quemado el sacrificio y no subía ante Dios ese olor que era para Dios un olor grato, no estaba siendo agradable. Cuando entonces la Escritura nos enseña que debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio a Dios, debemos de pensar que debemos nosotros de llevar toda nuestra vida en las manos del Señor para que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones sean un acto como olor grato del Señor. Usted tal vez no tendría que decirle a Dios, Señor, te quiero descubrir mis pensamientos, porque Dios todo lo sabe de mí, todo lo sabe de nosotros. Dios no necesita que nosotros le descubramos nuestros pensamientos. Él no necesita que le descubramos nuestras emociones ni nuestra voluntad. Él conoce todo de nosotros. Sabe y escucha y mira. Conoce acerca de todas nuestras labores. Hoy, por ejemplo, usted, hermana, que posiblemente ya sirvió la cena a su familia, no ignore que aún allí en su cocina Dios le ve. Que cuando limpia la casa, que cuando usted, hermano, que es músico, ejecuta el piano, la guitarra, o cuando usted está allí tejiendo y suciendo, no crea que Dios no nos ve. Y Pablo entonces les está diciendo a los romanos, hermanos, por la misericordia de Dios, por esa misericordia que tiene Él, de que incluso nosotros podamos hacer todas aquellas cosas que el tiempo y la vida nos permiten, escuchemos
que Él nos dice que debemos de ser diferentes. En el verso 2, cuando inicia el verso 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo sintió la necesidad de reforzar el llamado de los creyentes en Roma y vio la necesidad de que ellos experimentaran un ser reforzados en su vida a través de una vida comprometida. Por eso en el verso anterior pide que nuestra vida sea un culto racional. Y dejemos entonces nosotros que la palabra nos hable. Tengo aquí 4 versiones del texto y lo vamos a ir desarrollando. Cuando el verso 2 nos dice que no nos conformemos, la nueva versión evangélica viviente, así se llama, dice el texto: dejen de adaptarse al estándar del mundo actual. Otra versión, la NLT: no copien el comportamiento y las costumbres de este mundo. Van 2 palabras interesantes: no se adapten ni copien. Y la versión Phillips, de la Biblia Phillips, dice: no permitan que el mundo los rodee a la meta que los meterá, dice, en un molde. Pero está también la versión MSG, que en inglés es la versión en inglés que se llama The Message, o sea, el mensajero. Y esta versión dice: no lleguen a estar tan adaptados a la cultura de este mundo que calcen en ella sin ni siquiera pensar. Estas versiones entonces nos ponen lo negativo de conformarse a este siglo, no adaptarse al estándar del mundo, no copiar el comportamiento y costumbres de este mundo, no permitir que el mundo nos rodee y nos meta a su molde. Y eso es lo que significa no os conforméis. No permitir que el mundo, que tiene moldeado al ser humano, a la gran mayoría de personas, el sistema de este mundo los ha moldeado. Y la gente se ha dejado moldear por el sistema de este mundo. Por eso es que la gente que no se renueva en el entendimiento de su espíritu, como dice Efesios 4:23. En Efesios 4:23 dice que debemos de renovarnos en el espíritu de vuestro entendimiento. Y renovaos, dice, en el espíritu de vuestro entendimiento. Así que debemos de ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que dejemos de adaptarnos al estándar de este mundo. El estándar de este mundo es: usted necesita un carro último modelo. Porque entonces no puede ser parte de esta empresa. Y cualquier trabajo hoy pide eso. Usted debe de acoplarse a nuestro sistema. Y bueno, parte de la ética, parte de la presentación, parte de la visión de las empresas conllevan a la gente a eso. Pero, como dijo Steve Jobs, el creador de Microsoft, llegué a entender, dice él, cuando estaba enfermo de cáncer, llegué a entender que un reloj de $10 me daba la misma hora de un Rolex de $25,000. Llegué a entender, dice, que un carro sencillo y hasta antiguo me podía llevar al mismo lugar que en una limusina. Llegó a entender que la presión que el mundo lo había llevado, y con todo el dinero que Steve Jobs tuvo, llegó a entender que en medio de, o estando a punto de morir, no le servían de nada.
Él dijo, ni sus millones pudieron comprar su salud, ni pagar todos los hospitales del mundo para devolverle aquello que ahora él estaba perdiendo en medio de una batalla llamada cáncer. Pero la gente se mete en el sistema, se adapta a un estándar del mundo. Gente, por ejemplo, que vive de apariencia. Yo conozco gente que vive de apariencia. Usted entra a sus hogares, entra a sus casas y son un impacto sus casas. Muebles finos, cocinas extravagantes, impresionantes, y qué bueno para aquellas personas que lo tienen. De verdad, yo no tengo problema. Les digo con todo mi corazón, no tengo problema con que la gente pueda tener lo que podemos pensar que merece o que ha trabajado por ello. Pero cuando el estilo de este mundo presiona a que el hombre debe de vivir así, entonces hay tantas personas que hoy están en un carro último modelo, pero no sabemos si lo está pagando o no. Como familia hemos llegado a la conclusión. Somos una familia común, con la diferencia de que queremos hacer las cosas como Dios manda. Pero como familia hemos llegado a la conclusión de que si lo tenemos, lo compramos, lo obtenemos. No como un capricho, sino entendiendo, lo necesitamos. Pero si no lo necesitamos, aunque lo tengamos, pensemos en que este mundo ha metido a la gente a adaptarse, que hay que estar detrás de la moda, que hay que estar detrás del último televisor, que hay que estar con el mejor teléfono. Conozco personas que por un teléfono se fueron detrás de otra persona, no por robárselo, sino simplemente porque alguien capturó su atención o su amor, y entonces, regalando objetos, la gente podría adaptarse al estándar de este mundo. En cierta ocasión una jovencita llegó, o vino más bien, a pedirnos consejos acerca de qué hacía, porque hay un muchacho, creyentes ambos, y está pretendiéndola. Y ella nos dice, ¿qué hago, pastor? Porque yo enamorado de él no estoy. Y fíjate, pastor, que vino y me hizo este presente, me dio este presente. Y nos mostró una cadena que ella lucía esa noche. Recuerdo bastantes cosas de esa noche, de esta plática. Incluso esa noche, eran los primeros días del mes de enero, y tembló en la ciudad muy fuerte. Así que en medio del temblor continuamos la plática, y después de que ella nos expresa, no estoy enamorada. Entonces le dije, si no estás enamorada, entonces entrega la cadena. Una cadena de unos cuantos miles de quetzales en moneda nuestra guatemalteca. Así que ella, cuando ya escuchó que si ella no quiere un compromiso con él, entonces entrega el regalo. Porque si yo lo acepto, entonces le estoy dando esperanzas a ese muchacho. No sabemos la verdad. No sabemos si ella siguió el consejo de entregar la prenda. Lo que sí sabemos es que cabal, o como decimos acá en nuestro país, Guatemala, cabal, o sea, seguros, no se casó con él. Pero queremos andar así, luciendo, adaptándonos a un mundo que nos presenta todas estas prebendas, si podemos llamarle así. Y el apóstol Pablo les está diciendo a los romanos, no copien el comportamiento de la gente que vive en este tiempo, practicando costumbres de este mundo. El problema en Roma era que habían costumbres y habían culturas muy diversas entre los cristianos de origen judío viviendo en Roma y de los gentiles que, bueno, seguían teniendo sus propias prácticas hasta paganas, y la iglesia estaba sufriendo. Hoy no es la excepción.
La iglesia está experimentando ese tipo de cosas, en donde incluso a los ministros se les puede exigir y se les puede obligar que casen a personas del mismo sexo. Y si aceptamos, y si no tenemos claridad de lo que la Biblia enseña, entonces podríamos, aún en eso que es pecaminoso, estarnos adaptando o copiando el comportamiento de las costumbres y permitiendo que el mundo moldee a los cristianos del día. Por eso nosotros debemos de estar alejados. No nos conformemos. La palabra no conformarse es la palabra en griego posi, que es una transliteración. Pero cuando también la palabra nos enseña conformarnos, es algo que nosotros también estamos haciendo. Y el apóstol Pablo entonces se hubiera hecho preguntas como: ¿cómo ustedes, hermanos en Roma, están haciendo estas cosas? ¿Cómo podemos permitir que ustedes hagan esto? No, ustedes deben de transformarse y no conformarse. Cuando uno se transforma, deja de conformarse a como estaba moldeado. Saque usted un pastel de un molde redondo, está circular, es circular. Pero ahora usted transfórmelo y corte sus orillas y convierta esa torta en un pastel cuadrado. Se transformó, usted lo transformó, lo pudimos transformar. Ahora, eso no significa que usted y yo podemos transformarnos a sí mismos. Es Dios el único que nos puede transformar. Se cuenta la historia de una oruga que quería llegar a la altura de una montaña tan alta y se encontró con un grillo. Y el grillo le pregunta: ¿a dónde vas, oruga? Voy a la cima de la montaña. Y el grillo se burló de la oruga y le dijo: ¿y cuándo piensas llegar? Yo en saltos llegaré rápido, pero tú, arrastrándote, no pretendas llegar, porque te encontrarás con piedras, con rocas y con árboles gigantes y no vas a llegar. Y le dijo la oruga: lo sé. ¿Lo sabes y aún así sigues? Sí, voy a continuar mi camino. Así que el grillo siguió saltando, siguió emitiendo su sonido característico de un grillo y se fue y se alejó. Y al irse alejando decía: ahí te espero. Y la oruga siguió su trayecto y murió. Y entonces las aves y la fauna del lugar se percatan que la oruga muere. Y pasaron los días y se petrificó, y aquella oruga, su propio cuerpo fue su mortaja o su ataúd. Pero al paso de algunos días empezaron a darse cuenta que aquella oruga casi petrificada empezó a moverse, a sacudirse, y en un instante se rompió. Y al haberse roto, salió una hermosa mariposa. Quizás el grillo ya llegó a la cima de la montaña, pero ahora esa pequeña oruga experimentará las alturas más altas que la cima de la montaña. Pablo lo que estaba diciendo a los romanos es: dejen de conformarse al estilo, a la manera de pensar de este mundo. Salgan de ahí y transformarse viene de la palabra metanoia. Y la palabra metanoia es ser transformado. Metamorfosis, una palabra que a nosotros nos enseñaron en la escuela, pero es una palabra de origen griego que lo que significa es cambiar de una forma por otra. Usted y yo necesitamos cambiar. Usted y yo necesitamos ser transformados. Necesitamos salir de este sistema que ha conformado el mundo. E incluso, voy a aprovechar,
No debemos de conformarnos a lo que el mundo está experimentando. Y no estoy hablando en ser rebeldes o hacer una revolución, sino simplemente estoy hablando a que aprovechemos que este tiempo de confinamiento está pareciéndose a lo que la oruga experimentó. Así que usted y yo experimentemos en este tiempo el hecho de que Él quiere que nosotros seamos transformados y que dejemos de estar conformados como el mundo piensa. Hay personas que quieren seguir lo que este mundo hace, ya mencioné eso, hay familias que así lo hacen. Por ejemplo, me he encontrado, y usted puede hacer que se identifique con esto, pero me he encontrado con personas que dicen, yo deseo que mis hijos obtengan fama, riqueza, poder, como yo no lo tuve. Y si para que eso lo obtengan tienen que hacer cualquier cosa, ¿cómo así? ¿Cualquier cosa? Pero si usted y yo nos conformamos a este mundo en donde cualquier cosa significa, no importa si yo tengo que mentir, no importa si tengo que robar, no importa si tengo que engañar, con tal de alcanzar aquello que anhelo. Eso no es del agrado de Dios. Ese no es un asunto conmigo. Ese no es un problema que usted tiene conmigo o yo con usted. Usted puede vivir como desee incluso, pero yo viviré para honrar al Señor. La integridad. Hace tanta falta de integridad en este mundo, en donde cuando usted le den un vuelto de más, cuando usted pague en el centro comercial, en la tienda, en el mercado, y usted pagó con un billete, pero ahora usted está recibiendo el doble de lo que pagó, no diga que es la misericordia de Dios, no diga que es suerte. Tome en cuenta que si usted hace eso, estará viviendo como el mundo vive. El mundo así es. Cuando le dan de más dinero del que debería de recibir en un pago, no es suerte, señores, se conformó al estilo de este mundo, de vivir así, como suertudo, pero no es suerte, es simplemente el hecho de querer ignorar que lo que Dios esperaba en una prueba de ese tipo es que usted y yo seamos honestos, íntegros, que seamos rectos delante de estas circunstancias. Nos conformemos. Hace alusión Pablo al hecho de que cuando usted y yo nos renovamos, cuando salimos de estar conforme y nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y esta palabra también, por medio de la renovación, es una palabra griega que es kainos, y que quiere decir por medio de lo nuevo. Y lo nuevo procede de otra voz, que es aná, que significaba de un nuevo entendimiento. Así que el apóstol Pablo pide que seamos transformados, y esa transformación es como el de la oruga, de adentro hacia afuera. Respecto a nuestra transformación, debe ser un cambio interno. Cuando el hombre experimenta un cambio interno por Cristo, por Dios, por el Espíritu Santo, por el poder de su palabra, el hombre entonces experimentará una manera de pensar distinta. Sus pensamientos, las intenciones de su corazón cambiarán. Y entonces aquí podemos realmente utilizar, y más que utilizar, la Escritura dice en Proverbios 23:7, que conforme el hombre piensa en su corazón, tal es él. Tiene que haber un cambio en nuestro corazón para que podamos experimentar lo que es ser transformados. Pablo entonces escribió de esta manera: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna,
Si algo digno de alabanza, en esto pensar. Las personas tienen muchos problemas con sus pensamientos. Todos los seres humanos tenemos problemas con los pensamientos. Recientemente tuve que exhortar a una persona porque me llama. Y bueno, yo estaba haciendo una diligencia en una institución en donde no se permite usar el teléfono. Así que sí miré la llamada, pero no tengo que contestar. ¿Puedo contestar? Sí puedo, porque todo el mundo puede hacer eso. Hay gente que no debe contestar en un banco, hablando de un banco, pero hay personas que están escribiendo en el banco, o están contestando en silencio, en baja voz. Y he visto cómo seguridad se acerca para decirle, por favor, aquí está prohibido hablar, está prohibido contestar. ¿Por qué está prohibido eso? Bueno, por las cosas que se dan acerca de que a veces se han oído las conversaciones de que posiblemente alguien de dentro de un banco luego dijo que ahí va un fulano que lleva un paquete así de dinero, así que asáltenlo a 2 cuadras. Entonces se evitan las comunicaciones dentro de los bancos. Y yo ahí estoy, recibo una llamada y bueno, no contesto. Otra vez, ¿puedo contestar? Sí, pero eso sería, o es seguir el molde de este mundo. Se puede. Voy a poner otro ejemplo. ¿Se puede ir a cualquier país siendo ilegal? Sí, pero no se debe. Entendamos la Escritura. ¿Y por qué no la entendemos? Porque no nos hemos renovado nuestro entendimiento. ¿Saben? El mayor milagro de la conversión, el mayor milagro de seguir a Cristo, sucede acá. Claro, afecta el corazón, pero como mente y corazón están ligados en la Biblia, amarás al Señor con toda tu mente y con todo tu corazón. Mente y corazón que están ligados deben de ser transformados por el Señor. Así que volviendo a esa llamada que me hicieron, hasta que salí, yo contesto. Me dice la persona del otro lado, ay, perdón, pastor, pero yo no había visto que como no contesté, entonces me escribió. Yo ignoré lo que me escribe. Y digo esto con toda libertad porque mi intención es enseñar lo que Pablo está diciendo acerca de renovar nuestros pensamientos, de cambiar nuestra manera de pensar. Así que yo le hablé, le contesto y me cuenta por qué me llama. Me pide un consejo. Le doy el consejo. Termino la llamada y cuando cierro la llamada veo que en el WhatsApp me había escrito y me escribió: no quieres contestar, nunca contestas, no me quieres atender. Y dije yo, ¿y qué seguridad tiene? Así que le contesté. Pues ahora te demostré que sí te contesté. No había leído tus correos. Pero el problema es, la gente piensa, todos tenemos ese problema. Quien les habla también ha tenido pensamientos que no son estos que Pablo enseña. Pensamientos de hablar lo que es honesto, de lo que es justo, de lo que es puro, de todo lo que es amable, de todo lo que tiene buen nombre. Pero Pablo dice que si en alguna de estas cosas hay alguna virtud y que esto es digno de alabanza, entonces en eso pensemos. Ahora preguntémonos, ¿por qué es importante renovar nuestra mente? Romanos, otra vez leamos el texto. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la razón por la cual usted y yo necesitamos que nuestros pensamientos sean renovados por su palabra. Finalizo. Esta palabra que se menciona aquí, cuando el apóstol dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta o buena. Cuando Pablo dice en Romanos 12:2, para que comprobéis cuál sea la buena. Esta palabra buena es la palabra agathos. Y esta es una palabra que lo que enseña es que agathos
es la descripción adecuada para conocer la voluntad de Dios. ¿Está usted viviendo la vida transformada? La transformación que tiene que ver con, como dirían en inglés, change, cambio. El cambio no es fácil. La transformación inicia cuando uno le entrega su vida al Señor arrepentido. Entonces Él nos vivifica y nosotros que estábamos muertos resucitamos para ahora, como dice Romanos 6:4, andar en novedad de vida. Sea el Señor en usted y en mí quien nos ayude a que ya no estemos viviendo más conforme a este mundo. Lo para la policía. Usted no lleva papeles. Pero seamos prácticos, decimos luego. O incluso también la autoridad se presta. Conozco países en donde la autoridad no se presta. Voy a mencionarles la policía de Cuba. La policía de Cuba es muy estricta. Pero así también hay otros países como Panamá, como Estados Unidos. Aunque de seguro también habrán algunos que se prestan a el delito y el cohecho. Pero ¿qué cuando usted no lleva papeles y la policía no lo tiene? Entonces pensamos, bueno, pero aquí, como el mundo me ha enseñado, es sobornando a la autoridad. Eso no es de un creyente que se pueda decir que ha sido transformado. Mejor pague las consecuencias. Mejor o pida perdón. ¿Sí? Pero no caigamos en el estilo de vida que este mundo en el que sigue llevando a los seres humanos. Este mundo es como un gran desagüe en donde la gente que no quiere ir por el agua limpia va por el agua sucia. Y su destino será triste y doloroso. Dios quiere transformar su mente y transformar mi mente, nuestra mente. Con este estudio, con esta introducción del capítulo 12, volveremos la próxima semana. Gracias para todos los que hoy están en contacto. Un abrazo, nuestras oraciones y sean bendecidos esta noche. Dios les ayude, Dios nos ayude a que deseemos ser diferentes en nuestra manera de pensar. Hasta la próxima semana.